Todo está en YouTube para los que quieran repasar. Estamos entonces en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 39. Ahí estamos y quiero leer los primeros, del 31 al 35 lo voy a leer. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Amén. El tema de hoy día se llama ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y como introducción, uno de los mayores problemas que experimentamos en nuestra vida, aquí, es nuestra constante desconfianza acerca del amor que Dios tiene para nosotros. Las dificultades, las pruebas y las enfermedades muchas veces nos hacen dudar del amor de Dios por su pueblo y caemos fácilmente en la desesperación e inseguridad acerca de que si Dios realmente está con nosotros y si Él realmente nos ama. Cuando ocurre algo malo o cuando las cosas se salen de nuestro control, nos preguntamos, ¿Dios está conmigo? Cuando alguna persona nos acusa de algo malo o nos dice que Dios no está con nosotros, nos preguntamos, ¿realmente soy de Dios? ¿Soy cristiano realmente? Cuando pecamos, la mayoría de las veces nos autocondenamos. Otras personas nos condenan y de alguna forma nos sentimos sin el perdón de Cristo y lejos del amor de Dios. Todas estas preguntas las hacemos en nuestra vida. Preguntas que muchas veces no duran un momento, sino que pueden durar años. Muchas veces hay cristianos que están con un pensamiento de que Dios no te ama por muchos años, por muchos meses. Y cuando uno deja madurar esos pensamientos, al final, en vez de gozo en el camino, tienes amargura. Muchos de nosotros vivimos aprendiendo enseñanzas que nos llevaban siempre a ver a Dios como un profesor que esperaba que nuestro comportamiento sea perfecto y que nuestras notas siempre sean un 7. Quizás hoy estás tratando de cumplir un estándar o una lista de cosas que pueden hacerte más bueno para agradar a ese profesor gruñón. Pero la realidad es que Dios no es un profesor que espera nuestra perfección o nota 7 para amarnos. Dios en este día nos hará preguntas que Él mismo se encargará de responder. Hoy es un momento de escuchar a Dios, oír lo que dice en su palabra, que nuestro corazón hoy pueda esperar en silencio la salvación de Jehová, como dice Lamentaciones 3:26, y que como dice el Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Porque puta que somos buenos para hablar, ¿cierto? Somos buenos para hablar, pero el Señor nos dice en este día, guarda silencio. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él, espera en silencio la salvación de Jehová. Dios en estos textos que hemos leído nos va a plantear preguntas a nuestro corazón, pero tranquilo, las respuestas están en el texto. Estas respuestas nos llevarán a experimentar el consuelo que necesitamos, el consuelo y paz que solo el amor de Cristo nos puede dar. Comencemos, veamos las preguntas que están aquí en el texto, porque si usted se da cuenta hay puras preguntas. Y la primera pregunta nos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El verso 31 comienza haciéndonos una pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? O en el lenguaje de la Nueva Traducción Viviente, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Pero en realidad, como ya dijimos, si pudiéramos decir algo acerca de estas cosas
quizás nos quejaríamos. Si nuestro corazón pecador quisiera responder, lo más posible es que presentemos algún reclamo contra Dios. Es por eso que Dios inspiró a Pablo mientras estaba escribiendo esto, para que fueran las respuestas de Dios las que quedaran impresas y no nuestras respuestas humanas. Y el texto 31, ¿cierto?, sigue diciendo, nuestra primera pregunta que está en el texto que el mismo Señor hace: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí podríamos decir, oye, pero desde que llegué al Señor, mi familia y vecinos están en mi contra. Otros se burlan de mí y me persiguen. Otros me dicen, oye, ¿para qué vayas a la iglesia? Estás perdiendo tu tiempo. Quizás eso podríamos responder nosotros. Bueno, yo desde que llegué al Señor tengo a al vecindario en mi contra. Podríamos decir eso, ¿cierto? Pero lo que el Señor está diciendo aquí, porque Él dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y lo que el Señor está diciendo aquí es que nuestros enemigos, los enemigos que tú tengas por la causa de Cristo, en realidad son enemigos de Dios. Así que ese es problema de Dios, no es nuestro problema. Nadie, hermanos, podría ponerse en nuestra contra, ni siquiera alguien que tiene alta autoridad. El mismo apóstol Pablo, hermanos, antes de ser salvo, ¿él qué hacía? Perseguía, ¿cierto?, a la iglesia. Agarraba, ¿cierto?, a los cristianos de las mesas y los sacaba. Incluso estuvo ahí la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia de ese tiempo. Él era enemigo de los creyentes, pero cuando él fue confrontado por el Señor, en Hechos 9:4, dice que oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no le dijo, ¿por qué persigues a mis hijos? ¿Por qué persigues a los cristianos? ¿Por qué persigues a la iglesia? Sino que lo confrontó directamente. Tú no estás persiguiendo a personas comunes y corrientes, tú no estás persiguiendo a un grupo de locos o fanáticos. Él estaba persiguiendo al mismo Cristo. Es por esto que debemos estar seguros, hermanos, de quien se pone en nuestra contra por causa del Evangelio, en realidad se pone en contra de Dios. Sea quien sea un familiar o un vecino, un amigo o un jefe. Esto nos permite descansar en Dios y trae consuelo a nuestra vida, porque cuando pensamos que todos están en nuestra contra por causa de Cristo, estamos equivocados. Nuestros enemigos son enemigos de Dios y Él se encargará de nuestros enemigos. En este caso, Pablo era un enemigo de Cristo, pero ¿qué hizo el Señor con este enemigo? Lo transformó en su amigo. Ese es mi deseo, que los que nos tienen mala por la causa del Señor, porque no estoy hablando de que nos tienen mala por algún problema familiar o algo así, sino por la causa de Cristo. Que aquellos que piensan mal, porque a veces uno puede compartir con una persona y todo bien, pero en el interior de esa persona nos odia en el interior, porque sabe que somos de Cristo. Que nuestro deseo por esos enemigos sea que ellos alcancen la gracia del Señor así como nosotros lo alcanzamos. Porque también hay otro paradero para los enemigos de Cristo que es más terrible. La segunda pregunta. Esa segunda pregunta está en el verso 32. Y esa segunda pregunta está al final del texto. Y el texto nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este verso sigue hablando en nuestras vidas, sigue trayendo argumentos y verdades sólidas para que nuestros corazones se afirmen en el Evangelio. Y aquí lo que Dios nos dice es algo maravilloso. Esto es lo que el Señor dice, en otras palabras, si yo no escatimé, si yo no libré, si yo no perdoné ni a mi propio Hijo y lo entregué por todos ustedes, ¿cómo no les daré junto con mi Hijo todo lo que ustedes necesitan? Hermanos, aquí también vemos el Evangelio en todas sus letras. Y para entender mejor esto, quiero que hagamos un viaje a Génesis, porque en Génesis hay una historia, ¿cierto?, de Abraham, cuando el Señor, ¿qué fue lo que le pidió el Señor a Abraham? ¿Qué es lo que ustedes se acuerdan de eso?
El Señor, cierto, le pide a Abraham a su hijo, ahí en Génesis 22. Le voy a pedir a mi hermana María que lea Génesis 22 del 1 al 2. Aconteció después de estas cosas, porque probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, él es, respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes, y yo te diré. Amén. Y el mismo capítulo después nos narra que Abraham fue obediente y llevó a su hijo hasta el monte Moriah para sacrificarlo tal como Dios lo había ordenado. Y aquí yo voy a leer los versículos del 9 al 13, que dicen: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces, lo que Dios nos está enseñando aquí en Romanos 8:32 es lo que Abraham no hizo hace siglos pasados con su hijo, él lo hizo con su propio hijo en el Calvario. No hubo ninguna mano que le dijera: Dios, detente, sino que Dios mismo tomó el cuchillo y mató a su hijo en la cruz por nosotros. Eso fue lo que Dios hizo en la cruz. Así como Abraham tomó a Isaac y lo estuvo a punto de degollar, eso fue lo que Dios hizo en la cruz. Él mató a su hijo por nosotros. Imagínense lo que Él hizo por nosotros. Y a eso se refiere este texto. Con ese lenguaje debiéramos entender este texto. Dios nos rehusó, hermanos, entregar a su propio hijo, su único hijo. Porque si ustedes se dan cuenta, en Génesis 22 le recalcaba: no le decía solamente entrega a tu hijo Isaac, sino que le decía tu único, tu hijo, tu único hijo, el hijo de la promesa. Dios nos rehusó entregar a su hijo, pero a diferencia de Abraham, Dios llevó a su hijo hasta la muerte y muerte de cruz. Si Dios, hermanos, hizo esto por nosotros, si Dios nos dio a su hijo, ¿cómo no nos va a dar todo lo necesario? ¿Cómo no nos va a dar la sabiduría necesaria para vivir el Evangelio? ¿Cómo no nos va a dar la paciencia que tanto le pedimos? Muchas veces no sabemos, hermanos, la clase de Dios que tenemos. Y es por eso que muchas veces vivimos vidas mediocres en el Evangelio, porque no sabemos la clase de Dios que tenemos. Que si le pedimos de todo corazón: Señor, ayúdame en esto porque soy débil, Él nos va a ayudar. Y nuestras vidas y nuestro carácter va a cambiar. Hermanos, el Señor no nos llamó a vivir de la misma forma siempre. El Señor no nos llamó a tropezar con la misma piedra siempre. El Señor tiene poder para ayudarnos en todo lo que nosotros necesitemos. Y si Él nos dio a su Hijo, ¿cuánto más Él nos puede dar fuerza, sabiduría, paciencia en lo que necesitemos? Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y la Nueva Traducción Viviente dice: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. O sea que cuando uno le pide al Señor,
Él saca de este cofre infinito de bendiciones y nos da todo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que te falta, hermano, en tu vida? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué nos está faltando en nuestra vida para agradar más al Señor? Si hoy le pides, el Señor te lo va a dar. La mayoría de las veces, cuando no recibimos las cosas que queremos o le pedimos a nuestro Dios, es porque muchas veces pedimos mal. Y pedimos mal porque el Evangelio está lejos de nuestro corazón. Pero cuando el Evangelio está ahí, nuestra oración es: dame a Cristo, dame tu amor para amar a otros, dame fe, dame paz, dame paciencia, dame mansedumbre, dame humildad, dame templanza, dame dominio propio, que son las cosas que necesitamos en nuestro día a día. Y Dios, hermanos, nos dará todo eso y aún más allá de lo que imaginamos. Porque, hermanos, si Dios fue capaz de darnos a su Hijo y de llevarlo a la muerte por nosotros, estemos seguros que también nos dará todo lo necesario para enfrentar el día a día con su palabra y con su poder. No tengas duda de que el Señor te va a dar lo que necesitas. ¿Necesitas sabiduría? ¿Necesitas inteligencia? ¿Necesitas aprender algo nuevo? El Señor te lo va a dar. Porque sus promesas son fieles. Estas preguntas aquí no son al azar, sino que el Señor está hablando a nuestros corazones y hay más preguntas todavía. Acá hay dos preguntas más, que es: ¿quién acusará a los escogidos de Dios y quién es el que condenará? El verso 23, la palabra que se usa para acusar, en el griego es enkaleo, que es pedir o traer cuentas, acusar o incriminar. Muchas veces, hermanos, ¿qué es lo que pasa en nosotros? Nos autoacusamos y nos sentimos culpables delante de Dios. Perdemos de vista lo que Él ha hecho por nosotros y nos sentimos desechados de su presencia. Muchas veces nos sentimos así. Yo mucho tiempo antes caminaba así largas horas porque yo sentía culpa de mi pecado y no podía ver el perdón del Señor que estaba ahí tan grande e inmenso. Muchas veces creemos que el Señor quiere un corazón que se sienta culpable, un corazón que se sienta mal por lo que hizo y que ande caminando por ahí cabizbajo, y muchas veces creemos que eso es recibir el perdón del Señor, pero eso no tiene nada que ver con recibir el perdón del Señor. Eso es contrario a lo que el Señor hace en nuestro corazón. El otro día hablaba con un hermano que me decía que estaba experimentando eso en su vida. Se sentía culpable de lo que hacía, que había pedido que oren por él, que había ayunado, había orado, pero eso no salía de su corazón, esa culpabilidad. Yo le dije: solamente tienes que creer en el Evangelio. No hay que hacer nada, porque todo Cristo ya lo hizo. No hay que hacer algo, hermanos. Hay que confiar en lo que Cristo ya ha hecho y vamos a ser libres de ese sentimiento de culpa. Otras veces otros nos acusan, ¿cierto? Y nos dicen: tú eres cristiano, mira lo que hiciste. O otras veces nosotros acusamos o incriminamos a nuestros propios hermanos y nos olvidamos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Cuál es nuestra reacción cuando un hermano cae en algo o cuando un hermano no anda de acuerdo al Evangelio? Oh, ese hermano, que inmaduro el hermano. O lo que está haciendo el hermano. Y al tiro el juicio, ¿cierto? La acusación. Pero cuando nosotros caemos, ¿qué es lo que queremos? Perdón, ¿cierto? Restauración. Pero el Señor quiere todo lo contrario. Hermanos, la realidad es que nadie puede incriminarte delante de Dios. Nadie puede ir delante de Dios y decir: mira lo que hizo Juan, tu escogido. Mira, ese de ahí pecó. Nadie puede ir delante de Dios a hacer eso. Ni siquiera nosotros, ni siquiera el diablo puede hacerlo. Miren lo que dice Apocalipsis 12:10. Hermana Joana, léelo por favor. Apocalipsis 12:10. Miren lo que dice ahí, es muy interesante ese texto. 12:10. Sí. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía:
Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. Entonces, hay un acusador, hermanos. Hay un acusador que es el diablo. Y esto es algo importante, hermanos. El poder, hermanos, del enemigo no está solamente cuando toma una persona y lo llena de demonios y hace manifestaciones. El diablo, hermanos, lo que quiere hacer en nosotros es sembrar ideas en nuestra mente y en nuestro corazón, utilizando personas o una mala enseñanza. Y cuando el diablo logra eso, cuando el diablo logra sentirnos acusados delante de Dios, es ahí donde debemos volver a confiar en la obra de Cristo. No creamos, hermanos, que el diablo va a venir a apagarnos la tele, a movernos las puertas, hermanos. Debemos estar atentos de los dardos del enemigo cuando vienen malas enseñanzas a nuestra vida o cuando viene algún pensamiento que no es de Dios que quiere entrar a nuestra mente. Cuando alguien viene a tu casa y te dice, oye, pero tú, cosas que no deberíamos escuchar. O nos dicen cosas y nos pillan volando bajo y se empieza a sembrar una idea en nuestro corazón. Por eso hay que estar atento a las artimañas del diablo. Viene alguien a meternos cosas en la cabeza, a decirnos cosas que no van de acuerdo al Evangelio del Señor. Por eso es que el verso 33, ¿qué nos dice? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ahí está la respuesta muy sencilla. Dios es el que justifica. Nadie, hermanos, nadie nos puede acusar delante de Dios, porque Dios ya nos ha declarado justos por la obra de su Hijo. Nadie puede atreverse, hermanos, a decir que nosotros estamos fuera del Evangelio, que no somos salvos, porque Dios es el que justifica. Dios es el que nos hace sus amigos. Vamos a Colosenses, acompáñenme a Colosenses. Le voy a pedir a mi esposa que lea Colosenses 2, versículos del 13 al 14. Colosenses 2, del 13 al 14. Sí. Dice así: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Había, hermanos, un documento que era contrario a nosotros. Había un documento que decía que estábamos sentenciados a muerte, que estábamos sentenciados a juicio eterno. En ese documento también estaban todos nuestros pecados, todo lo malo que hicimos en el pasado. Todo estaba ahí en ese documento. Había un acta que dice aquí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Y él lo que hizo, hermanos, fue clavar ese documento en la cruz. Ahora somos perdonados, somos justificados y somos amigos de Dios. Eso ya quedó en el pasado. Para el Señor el Señor ya no nos ve como sus enemigos. Oh, este de nuevo me volvió a fallar. Este se está yendo al mundo. El Señor no nos ve así. Porque todas esas cosas que nos eran contrarias, todas esas cosas que decían que nosotros éramos injustos, que éramos sus enemigos, que éramos malos contra Él, eso quedó en la cruz del Calvario. El Señor llevó todas esas cosas ahí. Ya no hay ningún documento, por así decirlo, hermanos. Nuestro certificado de antecedentes delante de Dios está limpio. Está limpiecito ese certificado de antecedentes. Cuando nos vayamos a presentar delante de Dios, Él va a revisar ese certificado de antecedentes y va a estar ahí con un timbre de la sangre de Cristo. Estamos limpios por la sangre del Señor. Dios es el que justifica. Y el verso 34 nos hace otra pregunta. ¿Quién es el que condenará? Y aquí me gusta la traducción lenguaje actual, porque dice, ¿puede alguien castigarlos?
Y aquí abre signos de exclamación. De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Muchos cristianos y muchos de nosotros quizás vivimos con miedo del día cuando Cristo venga por nosotros, porque no sabemos si realmente Dios nos va a mandar al cielo o nos va a castigar. Incluso alguien por ahí nos podría sembrar esa duda en nuestro corazón. Pero el texto dice que no hay condenación para nosotros. Dios, cuando nos salvó, cuando llegó a nuestras vidas, automáticamente nos libró del castigo. Es decir, si Dios se muere, usted se va feliz con el Señor. Incluso si usted tiene dudas, en su corazón, esas dudas no importan. Porque usted, cuando llega allá, el Señor le va a decir: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. No le van a decir: oye, pero tú hiciste esto justo el día que moriste hiciste esto. No, estamos salvados, hermanos. No hay condenación para nosotros. Romanos 8.1, ¿quién lo puede leer, por favor? Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Juan 5.24. ¿Qué nos dijo el Señor? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Se dan cuenta que hay una seguridad? No porque el hermanito me dijo esto, no porque en mi iglesia cree en esto, por lo que Cristo dijo, hermanos. Amén. Cualquiera que oye su palabra y cree en Jesús tiene vida eterna y no viene a condenación. Y de que no viene, no viene. No hay que estar preocupado: va a venir el Señor mañana, chuta, ¿me irá a llevar el Señor? No, hermanos, no hay que estar preocupados de esas cosas. Hay que entender que tenemos vida eterna, y si el Señor viene hoy día, nos vamos con Él. Todos los que hemos creído en el Señor. Y la pregunta aquí es porque podemos estar seguros de que no habrá condenación para todos los que creen en Jesús. Y la respuesta está en el verso 34. ¿Por qué podemos estar seguros de que no hay condenación? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Por qué podemos estar seguros de que no habrá condenación para nosotros? Porque no estamos portando bien, porque no decimos insolencia, porque no estamos haciendo tantas cosas malas. No, por la muerte, por la resurrección y por la intercesión de Cristo a nuestro favor. Ya no hay condenación para nuestra vida, es decir, nuestro descanso debe estar en la obra del Señor, lo que Él hizo, lo que está haciendo y lo que va a hacer. No es lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer por Dios, porque creer y vivir en esa verdad nos llevará a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Cuando estamos creyendo en el Evangelio, estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Pero cuando no estamos creyendo en el Evangelio y estamos ahí diciendo: Señor, ¿qué puedo hacer para agradarte? ¿Qué puedo hacer para que tú me ames? Cuando estamos pensando en esas cosas, el Evangelio se pone cuesta arriba. Pero cuando estamos creyendo en el Evangelio, entonces es en ese momento cuando el Señor nos ayuda a hacer lo que debemos hacer. Nadie puede acusarnos, nadie puede poner cargos en nuestra contra, hermanos, porque todo de aquello que se nos culpaba lo cargó Cristo en la cruz, y nadie puede condenarnos porque Él llevó la condenación para que nosotros no la recibiéramos. Ahí está la clave, hermanos. El Señor fue condenado por nosotros. ¿Ustedes conocen a alguna persona que haya recibido la condena por otro? Hay gente sí que se ha inculpado para que la otra persona no vaya a la cárcel. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Él se inculpó y nos dejó libres a nosotros. Él, cuando estaba ante el juez supremo, Él dijo: no, yo llevo la culpa, yo llevo la condenación de estos que están aquí, de estos que van a creer en mi nombre. Yo llevo esa culpa, yo llevo esa condenación.
Y entendiendo todo esto, hermanos, llegamos a nuestra pregunta final, que es el broche de oro del capítulo 8 de Romanos. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Antes, hermanos, de llegar a esta pregunta, lo que hizo Pablo fue mostrarnos el Evangelio. Antes de llegar a esta pregunta, nos mostró cómo Dios nos rehusó entregar a su Hijo y cómo su Hijo murió, resucitó y está intercediendo por nosotros. Y aquí no está preguntando qué nos va a impedir amar a Dios. No está poniendo en tela de juicio nuestro amor por Dios. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿existe algo o alguien que nos separará del amor de Cristo por nosotros? ¿Alguien podría llegar a impedir que Cristo nos siga amando así como Él nos ha amado? De aquí comienza a hacer una lista, Pablo. Comienza a ponernos un poco difícil la cosa. Porque él comienza a decir, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Incluso Pablo cita el Salmo 44, 22, que dice, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Aquí Pablo, hermanos, se refiere a lo que nosotros podríamos llegar a padecer por el Señor, la cual sería la más grande de las honras para todos nosotros, morir por la causa de Cristo. Y la iglesia en Roma sabía de esto. Ellos sufrieron persecución, ellos eran llevados al Coliseo de Roma, familias completas eran devoradas por los leones por la causa de Cristo. Ellos no morían quejándose, sino alabando a su Dios, porque ellos sabían que nada los podía separar del amor de Cristo. Ellos no estaban ahí en el Coliseo romano reclamando sus derechos. No estaban ahí diciendo, queremos más derechos para la iglesia, sino que estaban cantando al Señor ahí, siendo devorados para el espectáculo del público. Incluso Pablo fue decapitado en Roma por la causa de Cristo. Y aún con todo esto, Pablo dice en el verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, esas cosas no hacen que Dios no nos ame, sino que en esas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. Y somos más que vencedores, hermanos, porque el Señor mismo pasó por todas esas cosas y las venció. Nuestro mismo Cristo sufrió tribulación, pasó angustia en Getsemaní, fue perseguido, en la cruz tuvo hambre, tuvo sed, fue crucificado completamente desnudo, pasó por muchos peligros, fue arrestado con espadas y palos, y todo esto por amor a nosotros. Como dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pablo, teniendo en mente el amor de Cristo y sus padecimientos por nosotros, termina el capítulo 8 con estos dos versículos que afirman nuestra confianza en aquel que sufrió, a nuestro varón de dolores por excelencia. ¿Y qué nos dicen esos dos últimos versículos? Léelo, por favor, mami. 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La traducción del lenguaje actual dice, yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios, nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor de Dios, quien nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nada nos puede separar del amor de Dios, porque el amor de Dios es perfecto y este amor se mostró en la cruz del Calvario. Todo lo que Cristo hizo selló el amor de Dios para nosotros. Es por eso que Dios nunca nos deja de amar, y todos aquellos que están lejos del amor de Dios
deben creer hoy en la obra de Cristo. Y aquí sigue Pablo poniendo más cosas. Ni la vida, ¿cierto? Dice, las cosas de la vida, los problemas, las luchas, todo eso no puede separarnos del amor de Dios. Cuando la muerte llegue a nuestras vidas, Dios seguirá con su mismo amor por nosotros y nos llevará a su presencia. No hay ángel, no hay espíritu ni demonio que nos separe de su amor. El diablo no tiene parte en nuestra vida, hermanos. El diablo viene a molestar nomás. Lo que estamos viviendo en el presente tampoco nos puede apartar de su amor. Lo que estamos viviendo en el presente, sea cual sea la situación, estás débil en algo, estás flaqueando en algo, en alguna enfermedad, eso tampoco nos puede apartar de su amor. Y te pregunto, ¿le tienes miedo al futuro? ¿A lo que puede pasar contigo en los años siguientes? Su palabra dice que no importa. No importa, porque eso tampoco nos puede separar de su amor, del amor, lo que vaya a pasar. Dios nos asegura que nos va a seguir amando en el presente, en el futuro, en los siglos que sigan. Ningún poder del cielo o algún poder del infierno nos puede sacar del amor de Dios. ¿Y qué es lo último que Pablo menciona? Ni ninguna otra cosa creada. Piensa, hermanos, en todo lo que el Señor ha creado. El día, la noche, los cielos, la tierra, los mares, las plantas, el sol, la luna, las estrellas, monstruos marinos, las aves, bestias, serpientes, animales terrestres y a nosotros y a todo lo que Dios ha creado también. Nada de eso, ni siquiera nosotros mismos, hermanos, podemos apartarnos del amor de Dios, porque este amor está firme en lo que Cristo ha hecho y no en lo que nosotros podamos hacer por nuestro Dios. Ni siquiera nosotros, hermanos, ni siquiera nosotros por nosotros mismos podemos apartarnos del amor de Dios. No hay una forma, no existe esa forma. Si existiera esa forma, el sacrificio de Cristo sería en vano. Si hubiera algún texto en la Escritura que nos dijera que un verdadero creyente, que un hijo de Dios se sale de la mano de Dios, no creería en ese Dios. No sería un Dios digno de predicar. Es por eso que nuestra fe no tiene que estar fundada en lo que nosotros hacemos por Dios, sino en lo que Cristo ha hecho y está haciendo por nosotros, porque Cristo está todos los días con nosotros. Y aquí, hermanos, estos últimos pensamientos. Cuando sientas que todo el mundo está contra ti por causa del Evangelio, recuerda que todo el mundo estuvo contra Cristo y sigue estando en contra de Él. Cuando el diablo nos venga a acusar y nos haga sentir miserables, lejos de Dios, recordemos la cruz. Recordemos a nuestro Jesús que derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Cuando el pasado nos acuse de lo que hicimos mal contra Dios y nos sintamos indignos frente a Dios, recordemos que en la cruz Él perdonó todos nuestros pecados. Cuando alguien quiera acusarnos, inculparnos, o cuando nosotros mismos pongamos culpa sobre nosotros, recordemos que Cristo murió en la cruz como un culpable, llevando todos nuestros pecados. Cuando las dudas asalten nuestras vidas y cuando el temor de que Dios no nos ama llega a nuestros corazones, recordemos la cruz, recordemos al varón de dolores que sufrió nuestros dolores para que ahora veamos a Dios como el Padre que nos ama con amor eterno. Juan 3:16, que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo a morir para que nunca nos separemos de Él.